Hola, en la clase de hoy vamos a hablar sobre reproducción sexual. Vamos a empezar definiendo la reproducción sexual como un mecanismo complejo donde dos progenitores dan origen a los descendientes. Algo muy importante de la reproducción sexual es esto de los dos progenitores. Son fundamentales y es un punto clave para tenerlo en cuenta. Los descendientes presentan diferencias con los progenitores debido a la mezcla de la información genética de los mismos. Es decir, esos dos progenitores, cada uno con su carga genética diferente, van a aportar la mitad de la carga genética que van a tener los descendientes. Es decir, esos descendientes, a pesar de que tienen una parte de la carga genética de cada progenitor, pues van a ser muy diferente a ellos. Vamos a ver ahora las ventajas y las desventajas que tiene la reproducción sexual. Entonces, una de las ventajas es que se originan descendientes con características variables, es decir, con distinta capacidad de adaptación al entorno, y esto va a aumentar las posibilidades de supervivencia de la especie en caso de cambios medioambientales. Es decir, esta ventaja de la reproducción sexual va a permitir que las especies se adapten al medio y puedan sobrevivir en diferentes entornos. ¿Cuál es la desventaja? Es un proceso complicado, requiere formación de células especializadas, requiere que haya una unión en la fecundación, requiere que haya un desarrollo embrionario complejo y que después del nacimiento del descendiente o de la cría pues tenga que tener diferentes cuidados. Entonces pues vamos a tener esas 5 desventajas que en realidad no son tanto desventajas, sino que son las características propias de este tipo de reproducción, sobre todo en animales. Entonces, primero, para que se dé la reproducción, sobre todo en animales de tipo sexual, tiene que haber un proceso de cortejo, tiene que haber una madurez biológica y hormonal para la producción de gametos. Antes de la producción de gametos no se da interés en el individuo por reproducirse, entonces pues no vamos a tener ese tipo de instinto. Ya una vez se formen las células especializadas, ahí sí va a haber ese interés por la reproducción. Se necesita que haya fecundación, que haya un desarrollo embrionario, una gestación y pues unos cuidados después del nacimiento para que se garantice la supervivencia de estos animales. Bueno, vamos a continuar con la reproducción sexual en las plantas. En las plantas tenemos algo muy particular y es que ellas pueden tener los dos tipos de reproducción, tanto sexual como asexual. En el caso de la reproducción sexual vamos a tener como el ejemplo de acá de las plantas con semilla y con flor, cómo se va a dar la reproducción en ciertos pasos. Entonces, en la imagen que ustedes ven en pantalla vemos 6 pasos. Estos 6 pasos nos muestran el desarrollo que tiene la planta para poder reproducirse. Entonces, primero que todo, la planta debe llegar a una maduración en la cual tenga sus órganos reproductores bien definidos y complejos. En el caso de las plantas tenemos una característica. Hay especies que son dioicas, es decir, que tienen tanto órganos reproductores femeninos como masculinos en la misma flor, y las monoicas, en las cuales las flores solo tienen órganos reproductores femeninos o masculinos. Es decir, que en el caso de las monoicas se necesita que haya una planta hembra y una planta macho que puedan intercambiar sus células sexuales y así poder formar un cigoto. De lo contrario, no va a haber fecundación de ningún tipo. Bueno, para que se dé la fecundación, entonces tenemos el órgano masculino de la flor, que es el estambre, donde va a estar el polen, que son las células sexuales masculinas, y tenemos el pistilo, que
que en su interior tiene los ovarios y los óvulos, que son las células sexuales femeninas. Una vez el polen ingresa por el pistilo, pues va a fecundarse y va a producir un embrión. Este embrión nosotros lo conocemos como semilla, en el caso de estas plantas que se producen por semillas, porque si son plantas que se reproducen por esporas, pues no va a formar una semilla, sino va a formar una espora. Entonces, en este caso, en las angiospermas, vamos a ver que la mayoría de las semillas van a estar recubiertas, o todas las semillas de las angiospermas están recubiertas por un fruto. Puede ser carnoso o puede ser algo más seco. Pero entonces este fruto que está acá recubre la semilla, y una vez es liberada, ya sea porque se la comió algún animal o porque se cayó al suelo y se pudrió toda la parte carnosa del fruto, pues esta semilla va a ubicarse en un lugar en el suelo donde tenga las condiciones necesarias para sobrevivir, y va a poder germinar de tal manera que se genere una nueva planta. Entonces, estos son los pasos de la reproducción sexual en plantas angiospermas, plantas con semillas cubiertas, es decir, plantas que tienen frutas o árboles frutales. Tenemos las gimnospermas, como en el caso de los pinos, que ellos tienen sus conos o las piñas que nosotros conocemos en los pinos, y también se va a hacer este proceso de reproducción por cada una de las escamitas que tienen estos conos, y también se van a producir unas semillas que van a crecer y van a brotar. Bueno, ahora para hablar de reproducción sexual en animales, pues hay una diversidad de formas como cada uno de los grupos de animales que hemos visto. Tenemos los invertebrados, tenemos los vertebrados, y en este caso animales que habíamos visto como los nidarios, en el caso de reproducción asexual, también se pueden reproducir por reproducción sexual. Recuerden que los nidarios o celenterios son todos estos que encontramos en el mar, que son del tipo de pólipo, como las anémonas, las medusas, los corales, todos estos animalitos que tienen esta forma. Bueno, entonces, ¿cómo se da la reproducción sexual en los nidarios? Entonces, en las imágenes nos muestran la descripción de cada uno de los pasos. Entonces, el primer paso es una plánula. La plánula es la fase juvenil del ciclo de una medusa, es decir, es la semillita o el cigoto o el embrión de una medusa, que se produce luego de la unión de las dos células sexuales, de las células masculinas y las células femeninas. Una vez se fija en el fondo marino, la plánula se desarrolla, empieza su desarrollo y da lugar a lo que conocemos como el pólipo. El pólipo, recuerden que es esta estructura que está unida a la tierra o al fondo marino y que tiene unos tentáculos. Bueno, ese pólipo se va a seguir desarrollando y se va a dividir en diferentes surcos. Entonces va a aparecer como una torre de platos que se van a empezar a diferenciar. Una vez están totalmente desarrollados esos platos o esos platillos, pues se van a empezar a separar, y a lo que se separan del pólipo, esos platillos se van a diferenciar y se van a formar las larvas de lo que nosotros conocemos como medusas. Y una vez termina su desarrollo, pues tenemos ya nuestras medusas totalmente desarrolladas y libres para poder vivir. En esta última imagen pues vemos que está la medusa macho y la hembra, que pues ya tienen su desarrollo, producen sus células sexuales. Entonces el espermatozoide o los espermatozoides que produce el macho van a fecundar los óvulos de la hembra en este caso. Entonces así, de esta manera es que se va a dar la reproducción en los nidarios. Entonces, de forma sexual. Recuerden que pues en estos casos va a estar involucrado siempre las células sexuales de dichos animales, que pues son
generalmente muy parecidas a las de nosotros. Entonces miren, acá ya termina el proceso. Entonces espermatozoides se unen con óvulos, se incuban los huevos y se convierten esos embriones en las plánulas que van a ir a buscar el fondo marino para asentarse. Entonces esa es la forma de reproducción en nidarios. Los equinodermos. Habíamos hablado en clases anteriores cómo era que las estrellas de mar se podían dividir o se podían reproducir a través de la fragmentación. Les comentaba yo que algunos tipos de equinodermos, ya sean estrellas de mar, erizos de mar, tienen la capacidad de reproducirse asexualmente. ¿Y cómo lo hacen? Pues una hembra va a producir óvulos, un macho produce sus espermatozoides, van a formar un cigoto. Siempre la unión de óvulo y espermatozoide me va a formar un cigoto. Ese cigoto se va a dividir, va a formar un embrión o la gástrula, luego una larva, que esta es la larva bipinaria, la larva branquiolaria y una estrella de mar joven. Esto siempre nos lo muestran en ciclo. Es un ciclo como de desarrollo de la estrella de mar, y pues nos muestra las diferentes etapas que tienen que pasar los individuos para poder formar un nuevo espécimen. Entonces en este caso es reproducción sexual. Esto se tarda más, o sea, la reproducción sexual se tarda más. ¿Por qué? Porque tienen que estar maduras los individuos progenitores, deben producir las células sexuales, debe haber contacto para células sexuales. Si por ejemplo la célula macho no está, pues imposible que la hembra se reproduzca sola sexualmente, entonces pues no va a poder hacerse. Por eso también es importante la reproducción asexual, porque si no hay otro individuo que aporte la mitad del material genético, pues un individuo solito, la hembra o el macho, se podrá dividir y podrá dar origen a un nuevo espécimen. Bueno, seguimos en la ruta de los invertebrados ahora con los anélidos. Entonces, es importante que cada tipo de animal y de todos los organismos vivos que estamos trabajando en reproducción sexual, ustedes anoten las características más importantes de su tipo o su método de reproducción. Las imágenes son bastante claras y visibles en cuanto a los ciclos que tienen que ocurrir, y vamos a darnos cuenta que todos corresponden a lo que describíamos al inicio con las características de la reproducción sexual. Entonces, bueno, en los anélidos vamos a hablar de la lombriz de tierra. Entonces vamos a partir desde las lombrices adultas. Las lombrices de tierra tienen una estructura, pues podríamos decir que no es en el medio, sino en la parte más próxima a la cabeza, que se llama el clitelio, que es esta sección que está acá, de color amarillito, ahí donde está el acoplamiento. Las lombrices de tierra son hermafroditas. ¿Qué quiere decir? Que tienen órganos reproductores masculinos y órganos femeninos. Son hermafroditas, pero ellas no se pueden autofecundar, tienen que fecundarse la una a la otra. Una ventaja de este hermafroditismo es que una vez se aparean estas lombrices, pues se van a fecundar ambas, es decir, que cuando se hace el acoplamiento, ambas lombrices van a quedar cargadas de huevos fecundados, que esos huevos fecundados se llaman los cocones. Entonces cuando uno trabaja en compostaje o criando lombrices, pues se va a dar cuenta que va a encontrar las lombrices adultas, los cocones y las larvas pequeñitas que se ven muy blanquitas, muy chiquiticas. Entonces una vez tienen el cocón ahí, lo dejan en el suelo y tienen un periodo de incubación que va a permitir el nacimiento de la larva de la lombriz, y luego de 90 días pues vuelven a ser lombrices adultas. Tense cuenta que estos animales invertebrados pues tienen un periodo de desarrollo bastante corto. Entonces 90 días para ser adulto, comparado con los 18 años que generalmente se han aducido a los seres humanos, pues es bastante rápido. Entonces se da un acoplamiento por órganos sexuales ahí en el clitelio y producen los cocones.
Los moluscos, acá vamos a encontrar lo que son cefalópodos como los calamares y los pulpos. Vamos a encontrar los bivalvos como las ostras, y a los caracoles también, y las babosas también van a estar dentro de los moluscos, y ellos pues también tienen un acoplamiento de tipo sexual en el cual el macho va a buscar a la hembra y va a haber fecundación interna. Los artrópodos, como el caso de los insectos y los crustáceos, pues también van a tener fecundación interna. Entonces acá tenemos unos escarabajos, unas mariquitas, y acá tenemos unos cangrejos. Entonces hay que tener en cuenta que la mayoría de especies que estamos mirando tienen dimorfismo sexual, es decir, en este caso tenemos identificados o se pueden separar en machos y hembras. En las lombrices de tierra no, ellas son hermafroditas, entonces no tienen un sexo definido. En cambio, individuos como los moluscos y los artrópodos sí se dividen en macho y hembra y tienen características propias, que son pues sus órganos sexuales en este caso. Recordemos que en animales nosotros sí podemos hablar de sexo definido, aunque hay algunos que son hermafroditas y que también pues tienen cambios de sexo en el desarrollo de su vida. Entonces pues nosotros podemos hablar de macho y hembra. Sin embargo, hay organismos como algunos peces que tienen transiciones y cambian de sexo. Esto lo hacen debido a concentraciones hormonales y también como un mecanismo para poder seguirse reproduciendo. Entonces pues esto lo van a manejar de esta manera. Bueno, continuemos con los peces y anfibios. Acá vamos a ver otra característica de la reproducción sexual y es la fecundación. Nosotros hemos hablado de que para que se dé la reproducción sexual tiene que haber fecundación. ¿Qué es la fecundación? Unión de un óvulo con un espermatozoide. Entonces, siempre hay fecundación en reproducción sexual. ¿Qué sucede? Hay dos tipos de fecundación, la fecundación interna y la fecundación externa. Entonces, en el caso de los peces y los anfibios, ellos se caracterizan por tener fecundación externa, es decir, la hembra pone los huevos, el macho eyacula y sus espermatozoides buscan los huevos para fecundarlos. Lo vimos y más que todo se da en especies marinas, como en el caso de los nidarios, las estrellas de mar. Acá también lo vamos a tener con los peces y con los anfibios, que dentro de los anfibios también están las salamandras, las cecilias, que son como unas culebritas de agua. Y pues acá vamos a tener eso. Recuerden que pues los anfibios siempre se van a reproducir cerca del agua. ¿Por qué? Porque su primera vida, por decirlo de alguna manera, se va a desarrollar dentro del agua antes de que se desarrollen pues los pulmones y puedan salir a la tierra, que es como su segunda vida. Por eso se llaman anfibios. Una vida en el agua, una vida en la tierra. Y pues los peces sí siempre van a estar en el agua, entonces ellos se fecundan y sobreviven ahí. Entonces acá la imagen nos muestra cómo la hembra libera los óvulos, el macho eyacula, los espermatozoides pues llegan a esos huevecillos y los fecundan. Dense cuenta que dependiendo del organismo también se va a dar una gran cantidad de embriones producidos. Si se dan cuenta, por ejemplo, en el caso de las ranas, los sapos y los peces, ellos ponen una cantidad grandísima de huevos. ¿Por qué? Porque necesitan, esto es como una lotería, ellos necesitan tener la mayor probabilidad de que esos huevos sobrevivan. Un ejemplo claro de esto es la película de Buscando a Nemo. Entonces, cuando inicia la película de Buscando a Nemo, Marlín y Coral tienen esa cantidad de huevos impresionantes que pues cuando los van a nombrar dicen que la mitad se llama así, la otra mitad se llama de otra manera, pero pues viene un depredador, el depredador se come todos los huevos y solo queda Nemo. Entonces eso es lo que pasa siempre en la naturaleza, hay muchísimos depredadores, entonces hay que garantizar la supervivencia de al menos unos cuantos individuos en este caso.
Bueno, en el caso de los reptiles y las aves, pues también acá tenemos fecundación interna. Entonces vamos a ver que hay reptiles y aves que tienen órganos sexuales como penes, los machos, pero por lo general la mayoría van a tener cloacas, como en el caso de las gallinas. Se dan cuenta, el gallo y la gallina pues lo que hacen es unir sus cloacas, el gallo libera su esperma y por la cloaca pues va a llegar al útero de la gallina para fecundar el huevo. Lo mismo va a pasar con los paseriformes o los pájaros. Una de las aves con pene es el pato. Tengamos en cuenta que el pato es uno de los organismos que tiene los penes más grandes. Entonces llega a medir hasta 40 centímetros el pene de un pato. Entonces pues esto ocurre de esa manera. Los lagartos también tienen cloaca. Entonces también va a ser muy parecido al de las gallinas. Las serpientes sí tienen penes, entonces ellas sí se van a poder aparear con penetración, y pues esta es la forma en la que ellas se reproducen. Entonces en la parte ya terminal de su cuerpo tienen sus estructuras sexuales que se van a unir y ahí es donde se va a producir la fecundación. Uno de los más curiosos es el de la tortuga, porque las tortugas machos cuando se están reproduciendo producen un sonido bastante curioso y bastante chistoso. Entonces yo creo que ustedes han tenido la oportunidad de escucharlo. Si no, pues busquen en YouTube cómo es que suenan las tortugas cuando se están reproduciendo y se van a dar cuenta que es bastante curioso. Bueno, ya por último vamos a terminar con los mamíferos. Entonces, los mamíferos también tienen fecundación interna y la mayoría compartimos los mismos tipos de órganos en nuestro cuerpo. Entonces, desde los que son marinos, como las ballenas, hasta los que son terrestres, pues todos van a tener casi el mismo método de apareamiento. Unos más rápidos, otros más cortos. Dependiendo de la estructura morfológica, pues van a tener las características apropiadas o adaptaciones en sus órganos reproductores. Hay que aclarar una cosita, y es que, por ejemplo, todos los organismos mamíferos, a excepción de algunos primates, pues tienen esta reproducción en la cual no están enfrentados, es decir, el macho monta a la hembra por detrás. Los seres humanos, por nuestro desarrollo evolutivo, tuvimos la característica o se acondicionó la característica para la reproducción enfrentada, es decir, frente a frente. Pero generalmente la mayoría de primates pues se reproduce así, con la hembra de espaldas. Entonces no hay un enfrentamiento. La mayoría de los individuos pues van a tener las mismas estructuras. Entonces un pene, unos testículos, un conducto deferente, vesículas seminales en el caso de los machos, y en el caso de las hembras pues vamos a tener los ovarios, los oviductos o las trompas de falopio, vamos a tener los cuernos uterinos, vamos a tener el cuello uterino, y pues dependiendo también del tamaño de la hembra pues va a ser también el acoplamiento del útero y del tamaño de los órganos sexuales. Si nos damos cuenta, por ejemplo, acá en el caso de la vaca, el conducto reproductor, es decir, el canal uterino, está muy pegado, muy unido a el conducto anal o rectal. Bueno, rectal, porque el ano solo es la parte externa. Entonces siempre, por eso es que en el caso de mamíferos grandes, los veterinarios, para evaluar el estado de los embriones o los fetos, pues introducen las manos por el recto de la vaca y pueden hacer palpación de el embrión en el útero. ¿Por qué? Porque están muy pegados, y pues cuando está desarrollándose acá la cría, pues va a estar en buena o con una buena visual o al tacto, más bien, para decirlo de esa manera. Bueno,
Con esto terminaríamos lo que es reproducción sexual en animales. Sin embargo, pues no hemos detallado a fondo cómo es que se da, y pues para detallar a fondo pues vamos a utilizar la reproducción humana, que la vamos a estudiar en clases posteriores, que ya vamos a analizar cada uno de los órganos, para qué sirven, cómo se comportan y cómo se dan las características generales de nuestra reproducción. Y junto con esto, bueno, espero que pues tomen nota o hayan tomado nota de las características generales de cada tipo de reproducción, dependiendo el grupo o el tipo de organismo. Ya en el caso de animales, el tipo de animal o la clase de animal, y pues también se les va a asignar el día de hoy una tarea que tiene que ver con propagación vegetal, cómo es que diferentes plantas alimenticias se propagan asexualmente para crear sus cultivos. Entonces pues a cada uno se le asignará una planta, y esa planta, o de esa planta, ¿qué tienen que hacer? Van a describir su nombre científico, sus características, cómo es la planta, es un árbol, es un arbusto, es una hierba, qué características tiene, en Colombia donde se cultiva, y efectivamente cómo se propaga. Si se propaga sexualmente y asexualmente, pues cómo se propaga de esas dos maneras. Pues sexualmente debe ser con semilla, pero lo que más me interesa es la propagación asexual de esa planta, y pues cuánto tiempo dura para cosecharse, en qué se usa. Todo lo que puedan contarme de esa planta me lo pueden decir. Entonces van a hacer un pequeño póster o una infografía hablando de esa planta en específico, y me lo van a presentar la próxima clase. ¿Listo? Con esto terminaríamos entonces la generalidad de reproducción sexual. Después continuaremos con reproducción humana.